importante. Es un proyecto de ley que lo propusimos de las aulas académicas con el doctor Víctor Prado, lo propusimos también en el grupo de trabajo multisectorial, que es el tema de modificar, no el tema de las leyes, que ya de por sí son duras y represivas, sino modificar un tema bastante importante que es la determinación judicial de la pena. Determinación judicial de la pena. Porque ¿cuál es el defecto que tiene el Código Penal? El Código Penal, señores, tiene leyes drásticas y se caracteriza por tener políticas sobrecriminalizadoras, penas severas, pero usted tiene penas severas y el delito sigue cometiéndose. Entonces, ¿qué es lo que se propuso desde hace tiempo ya? Inclusive se trabajó acá en el Congreso de la República con los señores Mulder, con el señor Torres Caro en su oportunidad, el viceministro estuvo presente aquí y él fue partícipe de esa propuesta, que el Código Penal no tiene un sistema claro que le permita al juez determinar judicialmente la pena. ¿Qué implica eso? Que usted tiene, por ejemplo, un delito que tiene de 8 a 15 años y le acaban poniendo 4 o 5 años, inclusive de carácter suspendida. ¿Y eso por qué implica? Porque este sistema mixto ecléctico es demasiado amplio. El anteproyecto planteó una reforma al Código Penal sobre un sistema de determinación judicial de la pena más predictivo. ¿Qué quiere decir? Un sistema de tercios, que si el agente comete el hecho delictivo de trata de personas en organización criminal, la pena no tiene por qué bajar los 25 años, en el caso particular. Si se comete con 2 o más personas, no tiene por qué bajar de 15 en el caso particular, el segundo párrafo del 253A. Entonces, yo siempre, por favor, y eso tómelo con el mejor de los ánimos, existe ya un proyecto de ley en su Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el señor congresista, presidente de Bengolea, no lo pudo agendar seguramente por la carga, pero ya hay un sistema de determinación judicial de la pena que va a permitir un sistema más justo para la imposición de sanción. Y finalmente, con esto quiero cerrar, por favor, la congresista, nuestra amiga Claudia Schiffer, con la que hemos trabajado en varios proyectos, reclamaba el tema de por qué, oiga, cuando hay trata de personas hay que esperar 2 años o 3 años para sancionar a la persona en el caso particular. Un momentito, aquí hay un nuevo sistema procesal, que es el nuevo Código Procesal Penal del 2004, que está vigente en varios distritos judiciales del país, que puede ser cuestionado por algunos sectores, pero vuelvo a reiterar que todo proceso de cambio y de tránsito siempre va a originar resistencia por algunos sectores. Pero ¿por qué quiero llamar su atención en ello, por favor? Porque este nuevo Código Procesal Penal, vigente ya en gran parte del país, tiene procesos rápidos. Por ejemplo, hay un llamado proceso inmediato, que está en el artículo justamente 360 del Código Penal, y que permite que cuando hay flagrancia y cuando el hecho es evidente, le da la potestad al Ministerio Público, y sin que eso quiera decir de que le estoy pasando la pelota al Ministerio Público, pero le da la potestad de poder instaurar un proceso inmediato para que el Poder Judicial, en la brevedad del caso, pueda sentenciar y condenar a una persona en el caso particular. Oiga, hay flagrancia, he encontrado a la menor, como ha presentado la congresista en Tacna, en un oficio justamente fin dedicado a la prostitución, que justamente siendo coaccionada de su libertad de caso particular, si el caso es evidente, yo no tengo por qué desarrollar un proceso amplio donde va a originar un tema secundario, que es la victimización secundaria de la víctima, porque esa víctima va a ser coaccionada, va a ser presionada, va a ser amenazada y va a hacer que cambie de versión muchas veces y que no quiera concurrir muchas veces a declarar. Existen, señores, procesos inmediatos. Otra cosa es que no se quieran poner en práctica justamente en el tema concreto. ¿Por qué no se pone? Y le vuelvo a reiterar, yo no quiero acá decir que es el Ministerio Público el titular de la acción penal. Lo que pasa va por ahí por un tema de capacitación, un tema de concientización en el caso concreto. Hay esfuerzo notable del Ministerio Público, y soy testigo de poder justamente capacitar a los fiscales, pero a veces por un tema justamente de temor, o un tema de que puedan ser denunciados y se les puede interponer una denuncia constitucional, no lo hacen, ¿correcto? En el caso concreto. Hay que brindarle protección al Ministerio Público, a la policía en el caso concreto, para que puedan instaurar estos procesos inmediatos que justamente dan una mayor agilidad al trámite procesal correspondiente. Eso es lo que quería señalar en un primer alcance, señora presidenta, señores presidentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. La representante del Ministerio Público, Miluska Romero. Por favor, Miluska. Buenas tardes con todos, señor viceministro, presidenta, congresista Natalie Condori. Antes que todo, reciban el cordial saludo del fiscal de la Nación. Lamentablemente él no pudo estar acá presente, pero me ha pedido que asista en su lugar. Bueno,
Respecto a la investigación del delito de trata, en realidad es un tema sumamente complejo, porque si en doctrina es difícil diferenciar lo que es trata de favorecimiento de la prostitución o proxenetismo, imagínense cómo es en el campo, ¿no? En el campo es mucho más complicado. Acá el coronel Vergaray me sabrá entender o me podrá dar fe de que es bien difícil diferenciar un caso de trata de proxenetismo, sobre todo porque la víctima no se considera víctima, ¿no? Entonces, por eso es que el Ministerio Público al interior está haciendo un esfuerzo por unificar criterios en los fiscales, porque somos conscientes que no todos los fiscales tipificamos adecuadamente el delito, es un mea culpa que hay que reconocer, pero el próximo mes vamos a hacer un congreso de fiscales por unificar criterios en cuanto a actuación en el abordaje del delito de trata y conceptualización también. Ya en Lima hemos avanzado una pequeña conceptualización del delito. En un grupo de fiscales de Lima nos hemos reunido y hemos advertido cierta problemática en el tipo penal. Por ejemplo, en lo referente al consentimiento de la víctima. En otros países, como en Colombia, en el tipo penal se establece expresamente que el consentimiento de la víctima adulta es irrelevante. En nuestro país, el tipo penal induce a error, porque en respecto a los adultos señalan que para que se realicen las conductas tienen que haber medios comisivos, como es el secuestro, privación de libertad, la amenaza, la coacción. Entonces, un operador jurídico que no conozca bien el tipo penal, no esté concientizado, y viendo la ubicación sistemática del artículo que está en delitos contra la libertad personal, si advierte consentimiento de la víctima y no hay medios comisivos, puede hasta aplicar una exención de responsabilidad, que es lo más grave, o en todo caso puede tipificarlo como proxenetismo, porque la víctima quiso. Sin embargo, nosotros los fiscales consideramos que ninguna persona puede consentir ser explotada, porque eso, más allá de afectar la libertad personal, afecta la dignidad. Si bien es cierto, en doctrina se discute si la dignidad es un bien jurídico o no, consideramos que la dignidad sí tiene una materialización objetiva, que es el derecho a no ser cosificado, a no ser tratado como cosa. Para nosotros, el bien jurídico protegido en trata no es la libertad personal, sino es la dignidad humana. Y con esa mira es que nosotros tratamos de interpretar. Por eso es que consideramos que de ley referenda debería modificarse el tipo penal para que los medios comisivos no forman parte de la configuración del delito en caso de adultos. En caso de niños no se necesitan medios comisivos para que se dé trata, pero en caso de los adultos sí exige el tipo penal y eso puede inducir error al operador jurídico. Respecto al tema operativo, el Ministerio Público el año pasado ha aprobado un proyecto de fortalecimiento de la función fiscal frente al delito de trata de personas. Nosotros no tenemos un pliego especial de lucha contra la trata de personas. Sin embargo, en el día a día vemos que tenemos problemas en las investigaciones y en la protección a las víctimas. Problemas que se dan pues no porque haya mala fe o deseo por parte del fiscal, sino que a veces el contexto no nos ayuda y también que no tenemos presupuesto. Sin embargo, el Ministerio Público aprobó este proyecto y nos ha autorizado para celebrar convenios con instituciones privadas y públicas para que pueda financiarnos la elaboración de algunas herramientas que puedan ayudarnos a mejorar nuestra intervención. Por ejemplo, una primera herramienta que ya estamos terminando es informatizar nuestra base de datos que maneja el Observatorio de la Criminalidad. Hemos tenido reuniones con CHS y OIM muy amablemente nos viene financiando la informatización de nuestra base de datos con miras a interconectarnos al sistema RETA. Nosotros somos conscientes que la Policía Nacional y el Ministerio Público no pueden ser dos islas en la lucha contra la trata, somos como hermanos gemelos. Tenemos que trabajar conjuntamente, no podemos trabajar aisladamente. Si no, no se va a combatir adecuadamente el delito. Por eso es que actualmente estamos en tratativas para la firma de un convenio específico con el Ministerio del Interior para la interconexión de nuestras bases de datos. Ya estamos por terminar la primera etapa de la informatización de manera interna y la segunda etapa es interconexión con RETA para manejar un código único. Ahora, ¿en qué va a favorecer? No solamente va a favorecer esa interconexión en manejar un código único y tener una cifra única de casos, sino que también nos da indicadores que nos va a permitir planificar nuestros operativos. Por ejemplo, el Ministerio Público, su base de datos nos arroja el perfil de la víctima, el perfil del autor, las modalidades de captación más recurrentes, hasta incluso las empresas de transporte que están vinculadas en el tema de traslado. Claro que esa es información reservada, ¿no?
Pero esa información lo hacemos con un manejo inteligente de la información para poder nuestros operativos organizarlos. El Ministerio Público también está trabajando a través del sistema GPS, lo que se llama identificación, mapas del delito. Con los GPS y con los fiscales de campo identificamos lo que llamamos los puntos calientes. Es decir, identificamos en el mapa qué lugar tiene mayor incidencia delictiva en varios delitos, entre ellos trata de persona, para nosotros poder, con apoyo de la Policía Nacional, incidir en los operativos de prevención. Esa es una herramienta que ya estamos próximos a obtener. La segunda herramienta que se está elaborando es el protocolo de atención a víctimas de trata de personas. Nosotros tenemos un reglamento de protección y asistencia a víctimas y testigos que es general y está a cargo de una unidad orgánica del Ministerio Público, que es el programa de asistencia y atención a víctimas y testigos. Sin embargo, queremos hacer un protocolo especial de trata, es más, ya se está elaborando, hay una consultora contratada con apoyo de GIZ, que está trabajando el protocolo y va a ser un capítulo especial de niños, niñas y adolescentes, porque entendemos que el tratamiento de una víctima adulta de un niño es distinto. Ahora, este protocolo lo que va a hacer es ordenar internamente al Ministerio Público y de cierta forma a la Policía Nacional a orientar cómo debemos abordar a la víctima desde que la rescatamos. ¿Debemos presentar a la prensa o no? ¿A dónde tenemos que derivarla? ¿A qué instituciones tenemos que tocar las puertas? Va a ordenar esos procedimientos, va a señalar de qué manera el Ministerio Público se interrelaciona con los otros sectores del Estado que también brindan asistencia a la víctima. Y sobre todo va a deslindar cuál es nuestro enfoque de actuación. La Fiscalía no brinda asistencia psicológica a la víctima para rehabilitarla. Eso sería usurpar funciones del Ministerio de Salud. Lo que la Fiscalía busca es dar un soporte emocional, acompañamiento a la víctima para que pueda enfrentar el proceso. Toda nuestra actuación es de cara al proceso. Sin embargo, la víctima consideramos que es un sujeto de derecho y no es más objeto de prueba. Por eso, como nosotros es importante que exista un protocolizar nuestras actuaciones. En el grupo de trabajo multisectorial se ha acordado que todos los protocolos que trabaje cada institución van a ser convalidados en mesa para que cada institución pueda interrelacionarse. No vamos a trabajar islas. Se entiende que todo es un enfoque multidisciplinario. Una primera fase va a ser la elaboración interna del protocolo y en la segunda fase vamos a presentarlo al grupo de trabajo multisectorial para que se pueda consensuar. Y el tercer producto que estamos de miras a también obtener es una guía operativa interinstitucional entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Actualmente no existen protocolos preestablecidos para investigar un caso de trata que es sumamente complejo. Cada fiscal, como tampoco hay fiscalía especializada, cada fiscal diseña su investigación con sus propios criterios y eso también incluso para la Policía Nacional es sumamente estresante, ¿no? Cada vez que tocan una fiscalía de turno pidiendo un allanamiento, no saben qué le va a pedir el fiscal. Cada fiscal penal de turno tiene su propio criterio. Entonces, eso también puede ser hasta una traba para las investigaciones. Pero también es importante que el fiscal esté desde el principio en la investigación, desde la etapa de inteligencia. Porque por lo general, y hay que ser realista, actualmente el fiscal interviene solamente desde el allanamiento. Y eso no debe ser así, el fiscal tiene que intervenir desde el principio, desde la etapa de inteligencia policial. Pero eso es bien complicado porque es bien difícil hacerlo. Solo creo que en anticorrupción, con el nuevo Código Procesal Penal, lo están trabajando así. Pero en Lima no se está trabajando de esa manera. Y no es por culpa de la policía o por culpa del Ministerio Público, sino que no hay protocolos, está la norma, pero que como que no se aterriza la realidad. Entonces queremos trabajar una guía operativa y también ese convenio específico que vamos a trabajar con el Ministerio del Interior busca crear esta guía operativa interinstitucional. En el marco del nuevo Código Procesal Penal ya existe un manual de investigación que ha sido aprobado por la Fiscalía de la Nación y la Dirección General de la Policía Nacional. Este manual de investigación que delimita cómo el fiscal y la policía debe diseñar desde el principio de la investigación va a ser nuestra norma marco, pero queremos hacer una guía operativa especializada en trata de personas. Por el momento eso es todo lo que se puede informar en lo que vamos avanzando en la lucha contra la trata de personas. Y bueno, y felicitar al Congreso de la República por este esfuerzo y este interés que están mostrando. Y bueno, y decir que el Ministerio Público siempre va a estar dispuesto a luchar contra este delito. Gracias. Muchísimas gracias. Las personas para esta segunda ronda de intervenciones
Si me dicen la institución, por favor. Yo dejaría al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, no sé si les parece, para el final, de manera que hacemos una suerte de respuestas, reflexiones, y eso podría ayudar, dado que son el ente rector y en este momento quien va a trabajar el plan de derechos humanos. Sí, de institución, Save the Children. Educación. Perfecto. Entonces, a ver, empezamos con esta segunda ronda, invitando a la representante de Save the Children, si nos dice su nombre, por favor, que no, ese sí no lo tengo. Roxana. Mi nombre es Rosana Mendoza. Rosana Mendoza, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo quería señalar 3 puntos muy específicos. Uno, en relación al enfoque con que se aborda el fenómeno de la trata, que es predominantemente en función de lo que es la persecución del delito. A nosotros nos interesa especialmente los niños, niñas, adolescentes que están siendo víctimas en esta situación, pero nos interesa también muy especialmente los niños en situación de riesgo. Y nosotros ya hemos aprendido en la experiencia, todos los que estamos aquí, cuáles son aquellos factores de riesgo que favorecen que los niños terminen en esta situación, tanto en zonas de captación como en zonas de destino. Conociendo además el perfil de las víctimas, podemos diseñar acciones más enfocados en lo preventivo. Niños, niñas en situación de calle, o laborando en condiciones altamente riesgosas, o niños que ya están acudiendo a los servicios de justicia porque han sido abusados sexualmente, sabemos que son víctimas o futuras presas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Si nosotros consideramos estas situaciones de riesgo, es posible direccionar preventivamente una serie de acciones en zonas que además conocemos que se presenta el fenómeno con mayor intensidad. Entonces, este primer aporte va en ese sentido. Combatir la trata es proteger a los niños, niñas y adolescentes. Lo segundo que quería resaltar es el tema de el fenómeno de la trata y cómo se presenta relacionado a lo que es la extracción de recursos energéticos, donde se da concentración masculina y donde la trata se da con mucha facilidad y donde se explota a niños, niñas, adolescentes. Quería señalarlo a propósito de la presencia del viceministro de Justicia, y esta es una preocupación. Cuando se inician las obras, ya sea relacionadas a la minería o en relación a lo que es explotación petrolera o cualquier otro tipo de industria extractiva, lo que vamos a encontrar es una exposición de las comunidades en relación a altísimas cantidades de personas que llegan a laborar a estos lugares. Reclutados, bien reclutados o mal reclutados. Sabemos en Madre de Dios que hay una gran cantidad de personas requisitoriadas donde pueden estar muy a salvo porque ahí no está el Estado presente o está débilmente y entonces hay muchísima impunidad. Si sabemos que junto con la presencia, la concentración de hombres, sobre todo varones, en estas zonas y la demanda de servicios sexuales, no es difícil imaginar que van a llegar niños, niñas, adolescentes a ser explotados laboral y sexualmente. Entonces, necesitamos considerar la presencia del Estado de un servicio de justicia, por ejemplo, Defensoría Pública, en cada lugar donde sabemos que se va a iniciar una obra, o ya sea una explotación de algún recurso y donde la comunidad va a estar expuesta a estos colonos, como ellos le llaman. Entonces, si esto se previene, si la comunidad sabe que ahí va a encontrar un servicio, que lo va a escuchar y que va a recibir su demanda, podemos prevenir muchísimos conflictos, pero también podemos prevenir la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y la explotación laboral. Finalmente, el otro punto que quería compartir es, sabemos que hay zonas donde hay grandes esfuerzos del Estado por instalar servicios. Todavía hay zonas donde no los hay. Ayer he llegado de Madre de Dios y, por ejemplo, Mazuco es un punto neurálgico donde llegan las personas explotadas sexual o laboralmente y es una zona donde todavía no tenemos una DEMUNA, no existe un centro de emergencia mujer
no está defensa pública, no hay un centro de conciliación. Bueno, sabemos que estos delitos no son conciliables, pero no existen servicios para la población. Y es una zona de tratantes. Todos lo conocen. Es una zona de un cruce donde van a repartirse a las personas, a los niños, para que lleguen a diferentes lugares a ser explotados. Entonces, yo creo que sí es posible identificar en nuestro mapa aquellos lugares que necesitan ser prioridad para la instalación de servicios de acceso a la justicia. Si lo podemos identificar, y en eso creo que todos podemos